Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Reset. En el día de hoy tenemos el gusto enorme de contar con la participación de Gabriel Alonso, quien es fundador y director del Instituto de Estudios Postnaturales. Agradecemos muchísimo su presencia y su aceptación de esta invitación y sobre todo teniendo en cuenta la diferencia horaria, que bueno, él está en Madrid, así que bastante tarde allá. Así que gracias, Gabriel, por sumarte a este encuentro. Esperamos que lo disfruten mucho en esta conversación que vamos a tener con él. Vamos a revisar los glosarios que caracterizan las nuevas ecologías, analizando las articulaciones entre especies, las producciones culturales, la conciencia ecológica y los desafíos de las prácticas artísticas de diseño, investigación y curaduría en la crisis climática actual. A partir de un amplio acercamiento a las ecologías contemporáneas que desafían las categorizaciones rígidas, se va a profundizar en las tecnologías de lo natural como herramienta de pensamiento y sujeto político. Entonces, bueno, desde diferentes enfoques teóricos, experimentos colectivos y materiales, nos vamos a enfocar en la comprensión del medio ambiente. A lo largo de la charla pueden interrumpir con preguntas, como siempre, pero bueno, la idea es enfocarnos en la primera parte en una conversación con Gabriel y posteriormente abrir un espacio dedicado al debate y a la conversación también con todas y todos. Como siempre, me acompañan en la coordinación de este ciclo Víctor López Mexu y Natalia Sosa Molina, que actualmente están en San Pablo. Y bueno, voy a comentar un poquito de qué se trata el Instituto de Estudios Naturales. La idea, esto me lo dije al principio, pero el encuentro se titula La curaduría entre una extraña ecología y una naturaleza en tránsito. Les recuerdo entonces también que esta nueva edición de Reset intenta reflexionar sobre el concepto de curaduría expandida y las formas que tenemos de pensar el concepto de la curatoria, de lo curatorial en el campo cultural actual. Entonces, bueno, antes de presentarlo a Gabriel en toda su extensión, comento un poco de qué se trata el Instituto de Estudios Postnaturales. Es un centro de experimentación artística que explora y problematiza la postnaturaleza como marco de la creación contemporánea. Fue fundado en 2020. Se concibe como una plataforma de pensamiento crítico, una red que reúne a artistas e investigadores preocupados por la crisis ecológica global mediante formatos experimentales de intercambio y producción de conocimiento abierto. Desde un enfoque multidisciplinario, el Instituto desarrolla investigaciones de largo plazo enfocadas en temas como la ecología, la convivencia, la política y los territorios. Estas líneas de investigación toman diferentes formas y formatos, incluyendo seminarios, exposiciones y residencias, como espacios de experimentación académica y artística. El Instituto de Estudios Postnaturales trabaja en intersección entre España y las prácticas y debates internacionales. Desde su sede en Madrid, una nave de 300 metros cuadrados con talleres, espacios de residencia y espacios de trabajo compartidos, invita a artistas, investigadores y agentes culturales a crear diálogos con los antiguos alumnos y el público en general. En paralelo, cuenta con la plataforma editorial Tulu, no sé si está bien pronunciado, Books, Cthulhu. que también Gabriel va a describir posteriormente. Y lo presento por último a Gabriel, es artista e investigador y se ha formado en la Examen Madrid, la Technische Universität en Berlín y la Universidad de Columbia en Nueva York, en donde se graduó con honores en 2018. En sus obras, a través de diversos formatos como la instalación, la escultura, la fotografía o el video, investiga las relaciones contemporáneas entre la ficción y la materialidad para así difuminar binomios entre lo real y lo imaginado, entre lo humano y lo artificial, entre lo natural y lo cultural. Representado por la Galería Radiauto en Madrid, su obra ha sido expuesta en diferentes galerías y exposiciones internacionales como Radiauto, Nordes Galería en Santiago de Compostela, Caixa Forum en Barcelona, Centro Centro en Madrid, Estación La Caixa en Barcelona, Matadero, John Doe Gallery, entre otras. Ha sido profesor asistente en el Barnard College de la Universidad de Columbia,
Nueva York y en el Máster de Arquitectura Avanzada de la EXAM, y ha impartido varias conferencias en diferentes institutos internacionales, museos y universidades. En 2020 recibió la beca de creación del Ayuntamiento de Madrid por su proyecto La retina de los mamíferos. En 2015 recibió el premio FAD por su publicación Desierto, y en 2016 fue galardonado con una de las prestigiosas becas de la Graham Foundation for the Fine Arts. En 2020 fundó el Instituto de Estudios Postnaturales, mencionado anteriormente, y en paralelo a la experimentación académica, la investigación y la práctica curatorial, desarrolla una práctica editorial a través de Uru Books, que es la editorial que mencionamos con anterioridad. Así que bueno, Gabriel, otra vez muchísimas gracias por toda esta extensa presentación. Le paso la palabra a Víctor y comenzamos con la charla. Hola, hola a todos. Veo muchas caras conocidas, estamos muy contentos de tenerlos acá. Y también contento de tener a Gabriel, principalmente porque desde los inicios también de Reset, uno de los fundamentos siempre fue pensar temas que unan arte, naturaleza, nuevas formas filosóficas y también nuevas formas de pensamiento. Desde ese lugar también creo que el instituto, para mí desde que lo conocí del año pasado y principalmente acá en Pivot, también una charla que pudo dar Gabriel, ha logrado también dar como un cuerpo y una entidad también a ciertos pensamientos que estaban fragmentados sobre cómo también pensamos lo postnatural. Desde ese lugar yo creo que el instituto ha logrado como dar cierta perspectiva crítica y ha sacado también como ese hálito romántico que siempre tuvo la visión de la naturaleza, principalmente también acá en América Latina, tomándola siempre como con la noción, incluía la noción de paisaje que, como sabemos, también es una noción un poco, mejor dicho, no un poco, es una noción colonizada, sino que creo que también desde ese lugar el instituto ha podido generar programas que han generado capas, códigos híbridos también, y también ha entendido también a la naturaleza o a la paz naturaleza también en el ámbito político y también como sujeto de lucha, sujeto de conflicto actual. Desde ese lugar me interesa también iniciar esta charla también desde este punto de inicio que sería cómo partió Gabriel el instituto y cuáles fueron como los primeros como conceptos que empezaron a trabajar en el instituto. Bueno, lo primero, daros las gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias, Rosario, por la extensa y bonita presentación, y gracias por la invitación. Y este tipo de conversaciones, este tipo de encuentros, como os comentaba antes, tiene mucho que ver con la propia naturaleza del proyecto. Y me gusta ahí usar la palabra naturaleza como que es algo que pensamos constantemente, ¿no? Pero sí que hay algo en este tipo de encuentros virtuales, de encuentros digitales, que tiene que ver con cómo el proyecto se inicia con una previsión mucho más localizada, un intento de aglutinar ciertas prácticas en Madrid, locales, o en España, viendo un poco una carencia de abordar temas como la ecología política o la crisis climática desde la filosofía y las artes, como que veíamos que dentro del panorama local había una desconexión con ciertas temáticas. Y esto ocurre justo con la pandemia. El proyecto iba a nacer la misma semana que el mundo entra en esta catarsis y en esta gran problemática que es la pandemia. Y para mí es muy importante repetirme que ese contexto específico fue un poco la semilla de los distintos formatos que nos íbamos a encontrar, que no teníamos previstos, y que darían lugar a tipos de alianzas, de experimentaciones, de situaciones que con las que tendríamos que empezar a convivir, que tienen que ver con este mundo digitalizado, con este mundo globalizado, complejo de conexiones. Entonces el instituto, al principio, siendo muy honesto, dudamos incluso de sacarlo adelante. Teníamos todo medianamente armado para lanzar una plataforma, y de repente el mundo colapsa, nos dicen que nos tenemos que quedar en casa, que hay una gente, además, fue muy interesante también viéndolo a posteriori, ¿no? Ver cómo
cómo se estaba objetualizando y cosificando el virus, ¿no? Como esa especie de enemigo común del que teníamos que defendernos. Y de repente entendimos que justo era el momento para lanzar un tipo de plataforma en la que la gente estaba en casa y sobre todo estaban empezando a surgir muchas preguntas y muchas ansiedades ligadas a lo que estaba ocurriendo, que tenían que tener un lugar. Y aquí también me apetece extender lo que ocurrió entonces a lo que está pasando ahora. Para mí es muy importante que lo que ocurra hoy, la conversación que ocurra hoy, ocurra dentro de un marco seguro, ocurra dentro de un marco donde todas estéis invitadas a dudar, a preguntar, a interrumpir, a proponer, a cuestionar, porque en la incertidumbre y en las problemáticas climáticas yo creo que lo más importante para de verdad abordar una ecología política, una ecología contemporánea, es llevarse los problemas a lo íntimo, es llevarse los problemas a esas cosas que nos están afectando en el día a día, esas cosas que están transformando el mundo y transformando nuestra subjetividad y alterando nuestras formas de vida y crear espacios realmente donde estar seguros y seguras para hacer todas las preguntas que sean necesarias, ¿no? Entonces el instituto nace con esa primera intención de crear un espacio seguro, de cuestionamiento, donde todas las preguntas caben. No es un lugar tanto para dar respuestas, no es un lugar tanto desde la teoría, o ya os contaré luego algunos proyectos o formatos que estamos explorando, pero no son procesos que tratan el problema de la ecología desde un binomio problema-solución en ningún caso, sino que tratan los tránsitos, habitar las complejidades, las contradicciones, siempre como marcos para el cuestionamiento. Y fue muy importante entender que ese espacio desde donde se iba a cuestionar colectivamente tenía que estar muy atento a lo que estaba pasando en el momento actual, ¿no? Al final fue muy bonito ver, y ahí también como hago un agradecimiento a plataformas como Caja Negra, que en ese momento empezamos a colaborar desde el inicio, ¿no? para plantear los primeros seminarios. Pensad que cuando estábamos organizando los primeros cursos, el primer libro que queríamos trabajar era Los fines como comienzos y Hay un mundo por venir de Viveiros de Castro y de Boradanowski. Y de repente el mundo estaba como en una situación de colapso, ¿no? Como que estaba el fin del mundo, el apocalipsis estaba ocurriendo en streaming y estábamos en nuestras casas conectando con lugares tan dispares como Madrid, Buenos Aires, Chile, Europa, México, como todos pensando qué es ese apocalipsis que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, para nosotros entender ese espacio, ¿no? Ese espacio, antes nos reíamos antes de la sesión, que falta entender quizás la academia o los museos o los espacios de arte también como espacios terapéuticos, como espacios donde lo terapéutico, la terapia entendida como una sanación colectiva, ¿no? Que ofrezca también herramientas para un pensamiento colectivo que sane y que ofrezca otras derivas y otras formas de estar y otras formas de escucharnos y de hablarnos. Y entendemos el instituto como una plataforma de cuestionamiento, como un lugar seguro para hacer preguntas y como un lugar de terapia quizás, como esa especie de terapia colectiva para abordar ciertas ansiedades y que están conectadas como digo, con lo íntimo, ¿no? Creemos que una ecología política y un cambio en los paradigmas tan grandes y tan amplios a los que nos estamos enfrentando, tiene que nacer desde lo más pequeño, desde lo más íntimo, desde lo más situado, desde lo más conectado, ¿no? Entonces el instituto nace un poco desde ahí. Los temas quizás simplemente es estar atentos y atentas a escuchar las preguntas, ¿no? Como las temáticas, los formatos, la manera en la que vamos navegando diferentes temáticas, es simplemente estar reverberando con ese cuestionamiento. Pero desde el principio entendimos que la plataforma tenía que ser muy versátil, muy elástica, muy cambiante, ¿no? Y para esto... y esto es algo que podemos conversar, creo que el espacio virtual o el espacio digital ofrece unas posibilidades muy interesantes, ¿no? Ahora mismo son las 10:25 de la noche, estoy tomándome un té en Madrid, se hace de noche, mi energía está cambiando, ¿no? Estoy más cansado, llevo todo el día activo y pienso en que algunos estáis con el café de la tarde, que algunos estáis incluso amaneciendo, ¿no? Y para mí
esa situación que se está creando ahora mismo, desde puntos contextualmente muy diferentes, es algo que rompe también la idea de las instituciones o de los espacios de pensamiento como lugares que condicionan una situación preconcebida, ¿no? Como me encanta pensar que cada una y cada uno estáis en vuestros lugares, ¿no? Como en vuestros espacios confortables, en vuestras casas, en vuestros sitios de trabajo, y que a la vez hay un lugar común, ¿no? Como que en ese espacio dual creo que se pueden experimentar muchas metodologías para las problemáticas contemporáneas. Y en ese sentido estamos explorando muchos formatos, ¿no? Como echamos mucho de menos el cuerpo y por eso ofrecemos también cursos o programaciones que tienen que ver con habitar el espacio, con compartir el cuerpo, pero insisto en que hay algo muy interesante en convertir estos espacios digitales en lugares colectivos de pensamiento, ¿no? Donde también la jerarquía de las opiniones, de la conversación, se rompe un poco, ¿no? Como me encantaría que ahora esto se convierta más en algo conversacional que en yo estando aquí como hablando mucho rato. Claro, ahí vamos a abrir también para que demás también puedan ir haciendo también sus preguntas. Eso que dijiste es súper interesante porque también en términos curatoriales, también llevándolo desde ese lugar, el instituto para mí también, le he visto el recorrido, la participación y también en diferentes instituciones, programas que tienen, siempre nace también como esta idea, como tú dices, de cuestionamientos con preguntas. Nunca hay ideas tampoco preconcebidas y cualquier tipo de evento, producción que gire en torno al instituto tiene que ver con estas preguntas también que giran también mucho también este binomio que es también humano-animal que ustedes han venido también como trabajando, pero también inclusive como sobrepasando ese pensamiento de Leuciano, también incluyendo también un pensamiento vegetal que también tiene otro tipo de cosmología, otro tipo también de reflexiones, también habla de cuerpos híbridos, cuerpos que se multiplican. Hoy en día tú Gabriel, ¿cómo ves también cómo este tipo de, se podría decir, de forma de trabajo en el sentido de, encuentras tal vez algún tipo de futuro, futuro que sea una palabra muy amplia, pero algún tipo de devenir que pueda tener este tipo de trabajo como el que ustedes hacen en instituciones tal vez un poco más grandes, o sea, como este tipo de forma de pensamiento que une mucho más la investigación y no tanto muchas veces lo exhibitivo, aunque tiene un rol exhibitivo, pero siempre viene de a través de preguntas, no como punto final. Sí, totalmente. O sea, nosotros cada tipo de proyecto y cada formato lo enfrentamos de la misma manera, ¿no? Como intentamos abordarlo desde nuestras propias preguntas. La propia idea de la posnaturaleza, ¿no? Es una invitación, pero también una provocación. Tiene una parte provocativa en el sentido de que es uno de los millones de términos que podrían aparecer para desmantelar un poco esta relación, como decías, binomial entre lo humano y lo no humano, lo artificial, lo cultural, lo natural, como todos estos enredos en los que cierta modernidad occidental, ¿no? Ha acabado como creando una lógica, unos imaginarios colectivos muy peligrosos porque acaban aplanando el significado de lo natural cuando debería ser muy divergente, muy complejo, muy amplio. Y para nosotros cualquier formato, ya sea una conversación, una exposición, un libro de los que editamos en la plataforma Chulubooks o Cuchulubooks, me ha encantado que Rosario le costaba decir la propia palabra porque la propia palabra en sí ya crea un enredo en la lengua que hace que sea incómoda de tener, ¿no? Como que la propia extrañeza de la palabra hace que es mucho de la extrañeza con la que deberíamos enfrentarnos a lo posnatural, ¿no? Lo posnatural habla de unas ecologías oscuras, de unas ecologías no lineales, no estetizadas, no romantizadas de la naturaleza, que vienen heredadas obviamente, de una práctica imperialista, colonial, estética ligada a unos intereses muy determinados, ¿no? De convertir lo natural en un lugar de extracción, porque al final cuando a través del romanticismo, de los momentos en los que en Europa se empieza a configurar ese diseño de la naturaleza moderna, en realidad hay un interés de definir qué es lo natural
para poder extraer de ello, ¿no? Como hay un inicio extractivista en la propia idea de separarlo de lo humano, ¿no? Como en ese lugar al que podemos ir y tomar cosas, ¿no? Extraer cosas, ponerla a nuestro servicio de alguna manera. Para nosotros, difuminar esas categorías, ¿no? Romper esas taxonomías es algo que queremos hacer desde cualquier tipo de formato, ¿no? Y cada formato es una oportunidad diferente. Trabajamos con artistas, trabajamos con performers, con pensadoras y todos los formatos son oportunidades interesantes para romper esa estructura binomial, ¿no? Y bueno, sí, es que podría estar como horas y horas con cada pregunta, pero voy a intentar como dar pequeñas. Claro, no, pero tienes, ¿cómo se llama? Completamente razón en ese punto, como lo dices. Creo que también en América, principalmente también pensando de nuestro lugar de América Latina, para nosotros también es súper importante empezar a tener este pensamiento también por natural, pensando también en todo el extractivismo que sufre también nuestra región, pensando Chile, Argentina, Perú, Brasil, Ecuador, son países que realmente sus recursos se explotan y muchas veces también lo que ocurre con eso, que con los trabajos se puede decir, son casi pueblos sacrificios mucho. Entonces, en pos de una economía, estos pueblos completamente se sacrifican económicamente para que puedan ser extraídos sus recursos. Pero también, eso es interesante porque también este tipo de extracción genera otro tipo de subjetividad. O sea, también es una forma de neocolonización actual, el extractivismo, y también creo que pensar otro tipo de ecología, otras formas también de intercambio y principalmente cuando son intercambios que no están mediados a través de una forma, o sea, desde un tema o un solo concepto, abre mucho más para también tener posibilidad de interpretación mucho más amplia. O sea, el panorama que vive ahora América Latina con el extractivismo es muy fuerte, entonces como desde ese lugar también se generan nuevos tipos de imaginario y nuevas prácticas también artísticas que van respondiendo a este tipo de, a este tipo de consecuencias. También Total. desde... ¿Cómo? Bueno, solo para apuntar un poco, como que eso tiene mucho que ver con cómo al principio decía que la idea de la posnaturaleza es una provocación y también es una invitación a pensar en otras formas de entender la naturaleza que no, que han situado una resistencia en torno a esa distancia, ¿no? Como que para nosotros es la idea de la posnaturaleza. Podría ser también una prenaturaleza o una no naturaleza. Me encanta pensar que hay ontologías o lugares o culturas que ni siquiera necesitan el término, ¿no? Como que incluso la palabra naturaleza no existe, porque no hay ese lugar al que señalar que es distinto de donde el hombre habita o de donde el humano habita. Y esa idea de que al final la construcción de una esfera diferente hay que deconstruirla, pero también hay lugares de los que hay que aprender. Por eso, para nosotros la posnaturaleza es una de las muchas maneras de provocar como tiene mucha intencionalidad el término, al final Claro, cuando piensas en la temporalidad de una era, ¿no? Como las eras del diseño, de la filosofía, el postestructuralismo, el posmodernismo, tratan de plantear una fisura con algo que tiene un fin, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esta especie de fisura se le pone a algo, a un nombre, ¿no? A un sustantivo, algo que supuestamente es estático, ¿no? Y que como nombre define algo que hemos acordado que debería ser de una manera, ¿no? Entonces, es una invitación, es una provocación, pero es una de muchas, ¿no? Hay tantas naturalezas y tantas formas de entender la naturaleza como culturas, y la posnaturaleza es una invitación a escuchar todas esas otras voces y que quizás han sido silenciadas o han sido alteradas, ¿no? claro. Eso también me llamó también como bastante la atención porque también el programa juega también con cierto aspecto también de ficción, no ficción, inclusive ciencia ficción. Las narrativas siempre está proponiendo otras narrativas. Me gustó mucho también Cthulhu Books, el término también que seguro viene de Donna Haraway, de Lovecraft, ¿no? Sí. De Lovelock, sí. Claro, que el cuento de Lovecraft de Cthulhu, que este ser que tiene como muchos tentáculos, que viene como del subsuelo y también se apropia de todo. Bueno, también si uno piensa, ocupa este mismo término en antropología, filosofía y pensando en los desafíos actuales ambientales, Cthulhu es como este ser que es capaz de arrasar también como todo.
y también es como esa forma, esa narrativa también predominante también del cambio climático el que estamos viviendo, que no es otra cosa que también como el antropoceno, capitaloceno, antropoceno, futuroceno, Sí, hay muchos nombres, ahora muchas inclusive muchos nombres, inclusive Mileiceno ahora en Argentina pensando en Milei. Debería ser una forma de fin, ¿viste? O cualquier otro tipo de nombre que traiga consigo algún tipo de desgracia como gracias. natural. Bueno, ahí nosotros sí que he de decir que somos súper críticos con la idea del antropoceno, como que nos posicionamos totalmente en contra del antropoceno, como que creemos que es un término que ya no es útil para seguir pensando las problemáticas de la ecología contemporánea, porque es un término que si lo piensas al final acaba designando al antropos como a lo humano, ¿no? A todos los humanos por igual, como responsables de la aceleración de la violencia que se ha impuesto sobre los territorios. Y al final, no todos los seres humanos son responsables por igual, ¿no? Como que ese antropos al final es muy cínico pensando que Claro, culpar a todos. toda la humanidad de la misma manera ha alterado la capa geológica de la Tierra, ¿no? Es como podríamos señalar con casi bastante precisión. Hay más culpables que uno. Hay más culpables que uno y, Claro, y sobre todo y por otro lado también es un término muy como bastante triste, ¿no? Como si piensas en el antropoceno como última, al final no puede ser otra que la última era en la que el ser humano claro. habita, ¿no? Porque si ya es la era de lo humano, no hay ninguna más, ¿no? No hay ninguna posibilidad de habitar en coexistencia con otros seres, con otras especies, con otras formas de pensar. Entonces, para nosotros es en sí como, bueno, como fue interesante desde un punto de vista geológico, químico, incluso para poner el foco, ¿no? En ciertas transformaciones materiales que estaban ocurriendo, y ahí sí que para nosotros mirar a las materialidades del antropoceno, a ver cómo el lanzamiento de la bomba atómica surge un nuevo mineral, que es la trinitita, ¿no? Como surge un nuevo mineral radioactivo que está hecho por el propio humano, ¿no? Donde la tecnología, lo geológico, la economía, la geopolítica se entrecruzan, ¿no? Se crea una especie de nueva piedra donde todas esas categorías se ven difuminadas y todo está entremezclado. Pero hay otros términos que estamos estudiando, ¿no? Como el capitaloceno, el antropoceno, que relaciona el uso de la tecnología. Claro. Y fíjate qué curioso, ¿no? Como estas palabras ya empiezan a tener una intencionalidad, ¿no? El antropoceno, que lo utiliza Jussi Parikka, que es un filósofo y un teórico de los medios, habla de una obscenidad en el uso de lo tecnológico. O sea, no dice simplemente que es la tecnología la que ha llevado a un cambio material en el extractivismo de ciertas materias que necesitamos para desarrollarla, sino que es un uso obsceno de esa tecnología. Como que hay una intencionalidad y una ética asociada a ese término que para nosotros es interesante. Y obviamente el cthulhuceno, porque como dices, dispara todos los imaginarios y todas las posibilidades de habitar en la ficción. Y para el instituto, la ficción es sin duda la ficción, y ahí incluyo a todas las artes y a todas las formas de hacer arte o pensar desde el arte. Es el lugar desde donde la especulación, desde donde los mundos deseables, desde donde los futuros pueden hacer cambiar el presente, ¿no? Como pensar en que toda aproximación artística hacia futuro, toda especulación, ¿no? Nosotras leemos mucho a escritoras de los años 50, de los años 60, que estaban proyectando a futuro cosas que querían que cambiasen en sus presentes, ¿no? Como esa idea de esa especie de dislocación de la linealidad del tiempo que produce la propia ciencia ficción o la especulación, para nosotros es súper importante, ¿no? Hay un término que yo utilizo siempre, una forma de pensamiento que para mí es muy, muy importante para romper con esa linealidad del tiempo, ¿no? Para romper con la linealidad del tiempo a la que va ligada el proyecto moderno del progreso, del capitalismo, de la naturaleza, y es la anarqueología, ¿no? Como hay una idea de lo arqueológico como algo especulativo que me fascina, ¿no? Como cuando te encuentras un fósil, lo primero que ocurre en tu cabeza es una especie de proyección especulativa de cómo es el cuerpo que ha desaparecido, ¿no? Como el fósil sólido de las cosas, ¿no? Los archivos materiales de las cosas, al final no dejan de ser un registro
al que le falta un cuerpo alrededor, le falta una narrativa, le falta la carne, ¿no? que sea de compuesto. Y para mí la arqueología o la anarqueología son métodos de pensamiento muy interesantes por dos cosas, porque rompen esa linealidad del tiempo, porque hablan de temporalidades diferentes, y en esto la posnaturaleza reivindica mucho una temporalidad diferente, ¿no? Como cuál es la temporalidad de esta conversación en relación con el agua que me estoy bebiendo, con la piedra de la que está hecho este edificio, pero también rompen con la idea de que lo humano está en el centro, ¿no? Como que ahora mismo la filosofía ha saltado totalmente esa idea de que el problema es humano y solo humano. Y aquí poner a lo otro que humano, y somos también críticos o empezamos a entender que la palabra no humano ya tampoco debería de servir, porque si lo piensas, hablar de lo no humano ya es plantear que los animales no humanos Claro, parten por es una partir de falta, una carencia, ¿no? Es hay una partir de lo carencia. que son. No son una alteridad, son una carencia. Claro, exacto. Es como cuando escuchamos en el relato ecológico lo no humano, ¿no? Es como, fíjate cómo ya les designamos como lo que no son, como que no son como nosotros, ¿no? Como en vez de darles la agencia de ser diferentes, ¿no? Y al final también ahí todo lo que para nosotros es relevante es convivir con lo diferente, es convivir con lo otro, ¿no? Con la alteridad. Y esa idea de la alteridad como lo que no es como nosotros y nosotras, pero nos constituye de una manera cosmopolítica, ¿no? Es súper importante para entender una ecología política, ¿no? Es Claro, desde esa alteridad desde donde puede haber un proyecto ecológico, ¿no? claro. Justo me llamó también mucho la atención también esta ficción también de líneas temporales. Hay un concepto que a mí siempre me interesó mucho, que lo he trabajado, yo estoy también en literatura, el concepto cronotiempo de Bakhtin, que el cronotiempo es como en la poética de Bakhtin, en la poética narrativa de él, el cronotiempo es como una cristalización específica de tiempo, de espacio, subjetividad, y vive siempre como fuera de la propia literatura y también puede estar en la literatura. O sea, él tiene como tres categorías que condicionan, se configuran como mutuamente y estas como que engendran así como una transformación generalizada de tiempo. Esto quiere decir que existen en cada temporalidad conexiones visibles, invisibles, conscientes, inconscientes, determinadas, temporales, subjetividades que viajan, pero que sí cada lugar tiene una temporalidad específica. O sea, esto puede ser el lugar ahora digital, otro puede ser la universidad, otro puede ser un parque, un suburbio, pero siempre el cronotiempo nos invita a preguntarnos qué es lo que sugiere esa temporalidad, cuáles son los discursos políticos que habitan esa temporalidad y a qué subjetividades están abiertas. Entonces, esto también como que permite distintas imaginaciones políticas en los espacios. Y eso también siempre me llamó la atención también de estos conceptos narrativos y temporales. Desde ese lugar también como volviendo también a este concepto que ahora estamos trabajando mucho, la especulación. También, ¿tú crees también que en términos del arte, la literatura, inclusive la curaduría, ¿qué, qué pueden hacer en términos para volver a reencantarnos desde una imaginación política? O sea, ¿cómo pueden reactivar de alguna forma estas nuevas formas de imaginación política? ¿Existen algún tipo de mecanismo, algún tipo de temporalidad específica para pensarse? Totalmente, o sea, totalmente. Yo estoy convencido de que el arte en todas sus manifestaciones o formatos es una de las grandes herramientas para proponer nuevas formas de relacionarnos con esa alteridad, alteridad temporal, alteridad perceptiva, alteridad sensorial, alteridad material, ¿no? Y esto, una de las primeras cosas que hicimos en el instituto y que es una de las líneas de investigación que más estamos trabajando ahora, fue un concierto para plantas. Ah, lo vi, en la casa encendida. Primero lo hicimos en nuestro propio espacio, como creo que ni siquiera todavía nos llamábamos Instituto de Estudios Postnaturales, simplemente teníamos un lugar en Madrid donde nos reuníamos y a mí me parecía preciosa esa idea de proponer un concierto donde las protagonistas realmente eran las plantas y empezamos a trabajar con un artista, un compositor, José Venditti. No sé si habéis escuchado este famosísimo disco de Plantasia, que es maravilloso, ¿no? Que es un disco de los años 70, ¿no? Como que es Claro.
de oda preciosa de ese momento específico a una escucha compartida, y nosotros nos planteábamos cómo sería ese Plantasia hoy, ¿no? Cómo serían esa forma desde el arte, como decimos, de crear nuevas herramientas para un diálogo con nuestras especies compañeras, hablando de especies compañeras como estas plantas que viven en nuestras casas y que nos están escuchando ahora a las 10 de la noche, 11 de la noche, como diciendo, Gabriel, cállate ya, déjanos descansar. Esa presencia de que ese espacio que compartimos, ¿no? Esa cosmopolítica sonora también que compartimos. Y con José estuvimos estudiando mucho cómo las plantas son muy sensibles a dos frecuencias auditivas. No escuchan porque no tienen orejas, pero sí son sensibles de alguna manera a las frecuencias muy bajas porque tienen que geolocalizar los acuíferos, ¿no? Las grandes masas de agua que se mueven bajo tierra. Y también tiene que ser muy, muy sensibles a las altas frecuencias porque los zumbidos de los insectos no dejan de ser aliados para la polinización, ¿no? Entonces, al final, las plantas tienen dos franjas auditivas, ¿no? O sensibles, perceptivas, que se pueden explorar. Entonces, con José Venditti hicimos un concierto para plantas explorando esas dos frecuencias más que humanas, ¿no? Y fue precioso, aparte de esa imagen de ver a amigues viniendo en el metro con sus plantas, ¿no? Como un domingo a participar de un evento artístico, ¿no? Como ya solo ese desplazamiento de uno con su planta por la ciudad nos parecía bellísimo, pero también porque las caras de la gente, ¿no? Igual que esa palabra que es difícil de pronunciar, ¿no? Igual que ese chulu o cuchulu, ¿no? Que a Rosario se le enredaba en la lengua, los sonidos que ocurrían en ese espacio eran difíciles de digerir por nuestras orejas. Y ese extrañamiento, ¿no? Como esa distancia perceptiva, ¿no? Esa forma en la que de repente todos los humanos que estábamos allí nos sentíamos deslocalizados, ¿no? Como nos sentíamos un poco perdidos en esos sonidos, fue precioso, ¿no? Porque de repente había una especie de extrañamiento colectivo ante algo que percibíamos como diferente. Entonces, cuento esto como una de las muchas maneras que el arte creo que puede hacer, que a través del extrañamiento, a través del poner en duda esas cosas que damos por sentado, ¿no? Como para mí, las artistas que están trabajando ahora de una manera alineada con los intereses del instituto es porque están poniendo en cuestión todo lo que no es la propia obra, ¿no? Como que la obra es una herramienta para poner en cuestión todo lo que la rodea, ¿no? Como cuando el arte tiene esa potencia, ¿no? de cambiar los significados no de la propia obra, sino de lo que le rodea. Creo que ahí hay un potencial increíble, ¿no? Desde el pensamiento ecológico. Y con esto hemos abierto una línea de investigación que está siendo fascinante y súper interesante, y hay un proyecto que estamos ahora mismo desarrollando para la Galería Municipal de Oporto, un festival de escucha que ocurrirá entre el 10 y el 12 de noviembre y que se centra en las ecologías acústicas, ¿no? Que se centra en la escucha como una práctica ecológica y empática radical, ¿no? Como al final escuchar es ya de por sí una forma de situarse en el mundo de una manera distinta, ¿no? Como la escucha es en sí una ecología del acompañamiento, una ecología de percibir esos otros seres con los que cohabitamos en el planeta. Y ahí hay un término para sumar a esta enorme lista de términos que se están barajando y que para nosotros son interesantes porque son cambiantes, son herramientas de pensamiento, ¿no? Como que no hay que hacerse camisetas con ellos, simplemente hay que jugar con ellos y provocar Claro, ideas. especular. Especular, exacto, y tener conversaciones como esta, Sí. que es el del fonoceno, que es un término que Vinciane Desprez, que es una pensadora belga que para nosotros es muy importante, acuña como una posibilidad de una era de la escucha, como que realmente entremos en una era en la que el humano lo que hace es escuchar como una práctica activa. Y esto conectado con prácticas como la de Pauline Oliveiros, ¿no? O como personas que entendieron la escucha activa, ¿no? La escucha como una forma activa de estar en el planeta, para nosotros es una línea de investigación súper importante, ¿no? Cómo a través de esa escucha ya se está modificando una manera de estar en el mundo. Claro, tiene
tienes, ¿cómo se llama? Razón de ese lugar, porque también si uno lo analiza, la, la mayoría también de nuestras formas de percepción en sí están colonizadas. Entonces también yo creo que uno necesita volverla a poner también en estas formas también de especulación y juego. O sea, me hiciste acordar también cuando estaba hablando también del tema del arte, y también como el arte sirve como una forma también de crítica, análisis también de forma especulativa, pero también de alguna forma perpetúa y crea también otro espacio. Entonces me hizo acordar también este análisis de Deleuze y Guattari que tienen sobre la novela de caballería, que es súper interesante porque ellos cuando la analizan, la novela de caballería, analizan que existe también esta configuración del feudalismo, que es el tiempo en que está escrita, pero también encuentran una relación intrínseca también entre el caballero y su caballo, donde ellos mismos se van disolviendo como una unidad. Entonces, desde ese lugar, ellos plantean que sería también quizás interesante mirar estos nuevos géneros, los géneros actuales de ficción, desde esa perspectiva analítica, porque todos los géneros de alguna forma perpetúan una potencia política y una realidad política, pero también crean un espacio de discusión, un espacio que muchas veces no tiene una lectura en el presente, no están leídos en el presente. Entonces también desde ese lugar de imaginar otros presentes, otros futuros, también te pregunto, ¿cómo ves también como esta noción, como estos juegos especulativos que hacen, cómo a ustedes también como esta ciencia ficción los ayuda como a pensar futuro o superar también esa idea típica de que como ficheriana de que no hay alternativa o proponer quizás otras formas también para pensar nuestro tiempo en crisis también? Pues de una forma muy radical, ¿no? Y lo experimentamos de diversos formatos. Nos gusta hablar siempre de futuros, no de futuro, de mundos, no de mundo, ¿no? Como de las pluralidades de esos futuros, de esas líneas de futuros que se van entrecruzando, ¿no? Y, por ejemplo, desde la plataforma editorial hemos hecho una línea que habla de la xenoficción. La xenoficción es la práctica especulativa de escribir desde el cuerpo de algo más que humano, de algo otro que humano, ¿no? Entonces hemos invitado a escritoras a escribir cómo piensa, cómo siente o cómo vive o cómo habita el mundo una piedra, un animal, un mamífero, un gato. Y en ese ejercicio pasan cosas maravillosas, ¿no? Como que en ese espacio de especulación empieza a haber una toma de conciencia, empieza a haber una responsabilidad, empezamos a darle agencia a todas esas voces otras que humanas y hay un desplazamiento, ¿no? Como que para nosotros es importante. Son ejercicios que en lo especulativo y en lo teórico se vuelven materiales, transforman. Esto es algo que yo creo, como estoy convencido de que transforman mundos, ¿no? Como que hacen otros mundos posibles. Y para mí es importantísimo con todo lo que está pasando ahora mismo en Palestina, con todo lo que está pasando en las guerras del mundo, con todo lo que está pasando con la violencia con la que estamos cargando la historia de la humanidad, que haya otras formas culturales de crear futuros, ¿no? Y de crear presentes, ¿no? Cuando hablaba antes de este acercamiento anarqueológico, yo no paro de pensar cuáles son los registros y cuáles son los fósiles que estamos dejando de nuestra cultura actual, ¿no? Cómo se va a leer lo que está ocurriendo en el momento actual. Y para mí son estas flechas de tiempo que son la especulación, son importantísimas, porque tienen una agencia política, tienen una agencia terapéutica, tienen una agencia ecológica y tienen una agencia estética y poética que para mí puede movilizar sensibilidades, ¿no? Como yo leyendo, yo escribiendo, es donde me disuelvo con el mundo, ¿no? Es donde me vuelvo mundo. Y esta idea de la cripsis, hablaba con Daniel Stigman, que ahora estamos trabajando en un proyecto con él, ¿no? De esta idea de cómo ciertos animales o ciertas especies entienden la cripsis, ¿no? El desaparecer, el camuflaje. Claro, claro, hacerse No invisible. como herramientas de defensa, sino como herramientas de disolverse con el mundo, ¿no? Como, yo creo que también esto nos invita a desmantelar ciertas lógicas, ¿no?
violentas, darwinistas, progresistas, ¿no? De que los animales lo que hacen es luchar por sobrevivir, tener relaciones por reproducirse, ¿no? Que para mí es muy importante también desmantelar, ¿no? Por eso el arte, la literatura, puede ofrecer otras formas de relación, ¿no? Y por eso creo que el arte es una forma de disolverse en el mundo, es una forma de hacer mundo, ¿no? Es una forma de cripsis o de camuflaje. Claro. Sí, yo creo que esta palabra que pusiste, cripsis, es súper importante porque como dice vos, no es solamente camuflarse directamente, sino como es ser parte también de un entorno. Y Exacto. y ese entorno también implica también como esta multiplicidad de cuerpos alrededor tuyo también y vos ser parte también de aquello. Es súper interesante el concepto también Y, y para pensando, pensarlo pensando que políticamente. Exacto, y pensando que cada acto que hacemos, cada exposición, cada obra de arte que hacemos es mundo, ¿no? Hace mundo. Entonces, qué manera tan bonita de hacer mundo que disolviéndose en él, ¿no? Entonces, si pensamos estos actos artísticos como maneras de hacer mundo, entonces tomaremos otras responsabilidades, ¿no? Y tomaremos otras ecologías y otros caminos, ¿no? Claro, y también me parece también como una alternativa a la propia cripsis, ahora que la pones, como esta forma también de sabotear también esta máquina de subjetivación capitalista que existe, Mm, que siempre es la subjetivación de aparecer, sí, de ser mm, visible. O total. sea, Yo creo eso, que, sí, total. Yo creo que esta idea de la escucha, las ecologías de la escucha o la posnaturaleza, quizás hay un proyecto de la invisibilidad, ¿no? De esa disolución, ¿no? De esa invisibilidad activa, ¿no? De cómo disolverse activamente en el mundo, ¿no? Como que podría ser un proyecto bonito, ¿no? Para el propio arte o para el propio pensamiento, ¿no? claro, me hiciste acordar un proyecto de Trinidad Pires que fue muy importante hace 4 años en Chile. Fue un podcast que duró como un año, pero muy interesante, que ella lo sacó para la época del estallido, que justo hoy se cumplen 4 años del estallido también chileno, estallido social, y eran, era un podcast donde las cosas hablaban. O sea, ella tenía un podcast donde la cacerola, la que se golpea en las marchas, hacía un podcast y hablaba y da sonido de cacerola, pero la cacerola hablando y hablando también de una subjetividad, imaginando cómo sería la subjetividad de una cacerola. Después, una de las piedras que se lanzaban y los cementos que la gente sacaba para tirarle a la policía. Mm, Después, una molotov también hablando, o sea, como que me interesaba también como forma, también como forma narrativa, también esta entidad que apelaba también de cómo las cosas, el sonido de las cosas, me están diciendo acá, en el mm, chat, el sonido de las cosas. mm, El, también como esta posibilidad también de generar este tipo de narrativas otras también mm. con elementos y también imaginar también cómo sería una subjetividad que no tenga también las mismas formas de pensamiento que nosotros también. O sea, como que eso es súper interesante también, o que no esté influenciada ya por los regímenes políticos que nos marcan. Totalmente. Mm, mm. Y en ese lugar creo que este concepto de crisis es también como interesante porque también me funciona también como este concepto de desaparecer también a un desplazamiento también de nociones de propiedad privada, heteropatriarcado, supremacía blanca, Mm. relaciones humano-humano, tierra-planeta, inclusive se pueden pensar otro tipo de experiencia y otro tipo de narrativa imaginando también de ese lugar. O sea, en ese punto también te quiero preguntar también, ¿qué tipos de programas han venido usted realizando últimamente como que engloban este tipo de Mm. problemáticas? Para que nos cuente un poquito acá. Pues mira, hay muchísimos tipos de formatos en los que exploramos todas estas ideas, ¿no? Desde exposiciones, hubo una exposición aquí hace un par de años en Madrid, en un museo grande de la ciudad, en la que quizás lo más interesante para entender la curaduría o la manera de pensar el espacio expositivo es cómo los museos al final acaban siendo museos de la muerte, ¿no? Como que todo está muerto, ¿no? También pensando en los museos de ciencias naturales, ¿no? Como estos lugares donde
nos hemos acostumbrado a una especie de necroestética de lo muerto, ¿no? Como que la naturaleza se muestra, sus taxonomías y taxidermias, ¿no? Nos muestran lo muerto como algo que organiza el mundo natural. Y lo que propusimos fue una exposición donde había vida, ¿no? Con todas las complejidades que eso conlleva, ¿no? Introducimos un bosque dentro del museo, un bosque de plantas autóctonas de la ciudad de Madrid, que eran fáciles de cuidar y de acompañar. Y una de las cripsis, por utilizar ese término que está saliendo ahora, que ocurrió para mí más importantes, es que la propia directora del museo tuvo que regar y cuidar las plantas, tuvo que volverse jardinera de su propia exposición para que las plantas siguiesen vivas, ¿no? Entonces, para mí esos cambios, esas formas de cómo el arte, la curaduría o la escritura, son espacios de oportunidad para también transformar nuestros roles, ¿no? Que hemos asociado a ciertas prácticas culturales, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Como para mí imaginarme a Julieta, que ya se ha convertido en amiga después de mucho tiempo de cuidar bosques en el museo juntas, era muy importante, ¿no? Como entender que de alguna manera se disolvía su papel como directora de museo y se volvía en jardinera con nosotros de la exposición, ¿no? Entonces, que cada día tenía que haber un mantenimiento de esas especies, de esas plantas, cada día tenía que haber una conversación y una negociación en torno a esos seres que habitaban el museo y una responsabilidad compartida, ¿no? Y luego ahora mismo uno de los proyectos importantes en los que estamos experimentando metodologías de aprendizaje o de embodiment, ¿no? De cómo encarnar en el cuerpo ciertas formas o teorías, es el programa de estudios independiente, que es un formato al que nos lanzamos un poco como pensando en la carencia que tienen ciertas universidades, ¿no? Espacios académicos de ofrecer programas un poco más dinámicos o más vivos o más en relación con lo que está ocurriendo. Y esto el año pasado, así entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, yo no sabía si iba a ocurrir, ¿no? Como yo tenía la intuición de que una institución independiente ofreciendo un programa podría ser interesante, pero claro, ya tiene unas lógicas, tiene una temporalidad, son 6 meses, implicaba 2 viajes a Madrid, bueno, como tenía unas implicaciones que no sabíamos si iba a tener buena acogida. Y ha funcionado súper bien, se ha matriculado muchísima gente en el programa y la primera edición fue realmente un espacio donde cuestionar, experimentar, probar juntas durante 6 meses con 2 encuentros en Madrid, donde acabamos con una publicación y una exposición en Matadero, en una institución cultural aquí en la ciudad. Y realmente es un lugar donde las cosas que ocurren son reales, ¿no? Como que hacen mundo. No es un espacio académico de teorizar, sino que las propias relaciones interpersonales, las propias cuestiones que aparecen, las temáticas que se trabajan, las bibliografías, cómo se van como trabajando entre todo el grupo. El grupo se convierte en una especie de organismo que va como respirando junto. Y ha sido una experiencia preciosa y ahora estamos preparando la segunda edición. Y luego, aparte de eso, tenemos muchos proyectos con instituciones. Ahora estamos trabajando con TVA21, con el Thyssen para desarrollar una estrategia de diseño de una exposición, pensando también en la exposición como un lugar político, realmente como reivindicando la exposición como un lugar político. Y luego, pues muchas otras cosas. Tenemos un proyecto muy interesante con Uzbekistán, que es un país que está en Oriente Medio y que nos invitaron a pensar en territorio y nos invitaron a pensarlo con una serie de viajes que hicimos para allá. Fuimos a la capital, a Tashkent, y de ahí volamos hacia Nukus y luego, después de un autobús, un camión y un jeep, llegamos a un pequeño pueblo, Moniac, que estaba hace 50 años en el borde del mar de Aral. El mar de Aral ha desaparecido totalmente, es un mar del que queda solo un 7% de agua, era uno de los mares interiores en Más Asia, grande. uno de los más grandes, sí. Y debido a, otra vez, la violencia impuesta sobre el territorio de la La época URSS, de la Unión Soviética.
Justo, con la Unión Soviética. La Unión Soviética desvía dos Claro, ríos. dos ríos. Desvía dos ríos, ¿no? Como desviar dos ríos, ¿no? Como todo lo que eso implica, ¿no? Como Justo ese es el tema por una cosa muy rara que el algoritmo de YouTube me puso la desaparición del mar de Aralia, lo vi hace como 2 años, un ah, mira, documental. Sí, es que los algoritmos ahora son como nuestros, claro, nuestros perros guía, ¿no? Como nuestro nos van perro guía. acompañando Abro en YouTube y él me dice qué es lo que tengo que ver. qué es lo que tienes que ver. Bueno, pues me alegro que llegases al Sí, Mar de Arabia, que es algo sí, de lo que es importante hablar, y es este lugar tremendo, ¿no? Como muy, muy triste porque encierra todas las complejidades de cómo el extractivismo, las violencias sobre el territorio. Los rusos desvían dos ríos para producir algodón y arroz, ¿no? Para sí. convertir Uzbekistán en una de las grandes... Tiene una comunidad de pescadores gigantesca. y fue impresionante, impresionante, impresionante estar en un pueblo que cuando llegamos allí, ahora mismo el mar está a 250 kilómetros de ahí. Estar en un pueblo en medio del desierto, donde todos los imaginarios son relacionados con la pesca, donde las canciones, las recetas, donde las vallas de la calle, ¿no? Como como todo el imaginario colectivo gira en torno a la pesca y al mar, y de repente estás en medio de un desierto, ¿no? Como cómo hay una especie de necropolítica también, de cómo a estos espacios, a estos lugares, a estos territorios se les ha condenado a un estado casi zombie, ¿no? Como que viven en un lugar zombie donde su imaginario colectivo ya no es posible, ya no es habitable. Y para mí fue tremendo y estremecedor, ¿no? Como escuchar canciones sobre el mar en medio del desierto, ¿no? Como, y esto es algo que para mí es también muy importante, ¿no? Para mí este proyecto es muy importante porque pensar en ecología es también pensar en memoria, es pensar en imaginario colectivo, es pensar en todos esos registros que la cultura ha ido generando y que son cápsulas a otras ecologías y a otros momentos, ¿no? Igual que pensábamos en la especulación a futuro, podríamos especular hacia El pasado. pasado. Podríamos darle la vuelta a esa línea de tiempo, y para mí cuidar esos relatos es súper importante, ¿no? Entonces ahora estamos desarrollando un archivo de la memoria del Mar de Aral, por así decirlo. También como un ejercicio casi como de, de, de cómo otros lugares pueden utilizar lo que se ha hecho mal, ¿no? Como empezar a también tener cierta humildad como humanos en compartir nuestros errores en el planeta, ¿no? Y empezar a aprender de esas malas decisiones que hemos tomado para que no se repliquen en otros sitios. Pienso en España, hay muchísimos lugares en el territorio, en el sur de España, que se están quedando totalmente secos, ¿no? Y que se están enfrentando a esa sequía constante y que ahora mismo tiene una cultura ligada al agua, ¿no? Entonces, para mí también el arte es un vehículo para preservar esa memoria colectiva, ¿no? Y para preservar eso. Y también me apetece mucho, estamos hablando mucho tú y yo y está siendo un gusto, Víctor, pero si hay alguien que quiere participar, por favor. Claro, está abierto el chat y también está abierto el box para que puedan hacerle algún tipo de pregunta también sobre el programa, sobre lo que está Por favor, haciendo. interrumpidme. Por favor, para no darles lata tanto yo. A ver, acá, Coa dice, gracias por compartir todas tus experiencias, pensamientos y sensibilidad que hacen mundo. Gracias. Les recordamos que está abierto el chat, entonces si quieren hacer alguna pregunta o Si hablar queréis simplemente, saltar y hablar directamente, yo feliz. también pueden levantar la manito, así que ahí, perfecto. Sí, justo como estaba hablando este tema del Mar de Aral, es muy extraño también ahora retomando este tema de por naturaleza también el mundo digital, como hablaba del tema del algoritmo que me ofrece este documental del Mar de Aral que duraba como 1 hora y media y me quedé viéndolo con puras imágenes de archivos antiguas, o sea, hay mucho video registro antiguo Mucho. de los años 60, 70. Y también yo creo que esto también nos vuelve a hablar también que estamos también en una época que uno tiene que crear refugios también, ¿no? Y el arte también yo creo que un buen refugio también como
para adquirir nuevos tipos y cultivar nuevos tipos de relaciones también de pensamiento y también que de alguna forma, como dijiste al inicio, me parece que no fue el inicio de la charla, cuando empezamos nosotros a hablar, nuevas formas de cuidado también. Se tiene que pensar también desde ese lugar, desde el lugar del cuidado, y también las instituciones, los programas artísticos tienen que de alguna forma darnos un espacio en que podamos vivir y morir colectivamente bien en estos tiempos difíciles, creo. Creo que es un gran lugar. Fíjate ahí qué importante esa idea de morir bien, ¿no? Como esa idea también de los ciclos de la vida y la muerte como algo mucho más relacionado, ¿no? Como para nosotros. Y también hablando de lo virtual y de lo digital, hemos hecho ahora un proyecto muy, muy interesante de investigar para la Bienal de Arquitectura de Venecia. Nos, nos invitaron para pensar los territorios y paisajes de la comida, ¿no? de la comida en España, y empezamos a plantear cómo, bueno, cómo son las relaciones también con las otras especies cuando nos las comemos. Y en el sur de España, en las Islas Canarias, se está fabricando ahora una granja de cría de pulpos. La primera granja submarina de cría de pulpos en cautividad para abastecer, ¿no? Como todo el hambre del mundo de pulpo, ¿no? Que parece que es algo que está como comiéndose por todo el mundo. Y esta fábrica, también pensando en formas de morir, ¿no? O formas de que los animales mueren o los otros que humanos mueren, esta fábrica va a estar totalmente automatizada. Va a estar llevada por una inteligencia artificial. Como que los parámetros de productividad, alimentación y de gestión de la propia fábrica va a estar totalmente monitorizada, computerizada y llevada por una inteligencia artificial. Y claro, esto ya nos enfrenta a una cuestión muy importante, ¿no? De cómo vivir, cómo morir, pero también cómo dejarnos llevar por las máquinas o por la inteligencia artificial. Y aquí para mí es muy importante, yo reivindico mucho el trabajo de Ito Steyer, ¿no? O de artistas que han estado pensando políticamente la inteligencia artificial ya desde hace muchos años, como espacios totalmente políticamente cargados, ¿no? Como que la inteligencia artificial, ChatGPT, todos estos sistemas que aparentemente son lugares a los que les haces preguntas y te devuelven una especie de verdad objetiva, ¿no? En realidad están cargados, son racistas, Son blancos, son claro, blancos, son patriarcales. xenófobos, son violentos, están cargados de todos esos parámetros que se les han ido nutriendo, ¿no? Como que al final la inteligencia artificial no deja de ser una organización computerizada de datos que el ser humano, dentro de todas sus propias miserias, ha puesto en la máquina, ¿no? Entonces, toda inteligencia artificial está cargada políticamente. Toda inteligencia artificial tiene en su ADN, en su código genético, una política implícita. Y es muy importante esto para mí en el momento actual, ¿no? En el momento de la posverdad, también en el momento en el que la información empieza como a ser tergiversada de una manera como muy, muy, muy fácil, ¿no? Y es un tema importante. Nosotros lo hemos trabajado en este proyecto específico que está ahora mismo en exposición en el Pabellón de España en Venecia, por si alguien tiene la oportunidad de ir todavía a la Bienal. Y que habla de estas complejidades, ¿no? Habla de cómo estamos dejando que sean las máquinas las que operen desde unas éticas totalmente conflictivas a otros animales, ¿no? Te hago una pregunta, Gabriel. Esto que estás comentando, ¿se puede leer algo al respecto en su web o dónde lo podemos encontrar? Sí, totalmente. Nosotros intentamos que casi todo el contenido que os estoy contando esté disponible. Muchas veces, desgraciadamente, está en inglés y a veces lo intentamos traducir, pero en la web hay información por ejemplo, de este proyecto está el texto entero que se puede descargar y se puede leer y está toda la información del proyecto. Intentamos que todos los proyectos sean fáciles y accesibles ahora mismo. Perfecto.
Y después te quería preguntar también, que me quedó una duda del concierto de plantas. Sí. ¿Qué tipo de música les ponían? O sea, qué volúmenes? Pues fue precioso, como hay un video en la Casa Encendida, que es este espacio cultural, este museo de Madrid, porque lo primero que hicimos fue invitar a José a hacerlo en nuestro espacio, con las plantas que la gente traía y las propias plantas, pero luego lo hicimos en la institución, en la Casa Encendida, y les propusimos a la Casa Encendida tomar todas sus plantas, todas las plantas que había en el museo, todas las plantas de las oficinas, de la gente que tenía sus plantitas en sus escritorios, subirlas a la terraza y hacerles un gran concierto para ellas. Fue un trabajo precioso que tuvimos que estar un día como documentando las plantas donde estaban para luego Plantas volverlas. institucionales. Plantas institucionales, ¿no? Como todas las plantas que habitan el museo en las oficinas, en los baños, en el patio. Agarramos todas y las subimos a la terraza. Y el concierto, bueno, pues es una especie de especulación también a través de la obra de José, ¿no? Hay mucho sintetizador, hay muchas frecuencias auditivas que rozan lo inaudible, ¿no? Que suben a tonos muy altos y tonos muy bajos y que se vuelven casi incómodas, ¿no? Que te vibra casi la tripa, ¿no? Como, porque al final son frecuencias que tienen mucha carga casi material, ¿no? Como que Claro. la onda te mueve. Y luego él también hizo varios experimentos con el saxofón. Fue muy bonito, la verdad, de presenciar. Ay, me reinteresaba. ¿Y tienen planeado hacer algún otro concierto de plantas? O ya no. Bueno, yo estoy encantado de que alguien nos proponga que le hagamos un concierto a sus plantas. Ahora mismo no tenemos, sí que tenemos un proyecto, como os decía, con el MACBA, con el Museo de Barcelona, para pensar sonoramente la obra de Danny Stigman Mangrané, que es un artista amigo que trabaja también desde la ecología y que para mí es muy, bueno, como muy importante su práctica. Y vamos a hacer una serie de conciertos, pero no van a ser tanto para plantas. Quizás pensemos en otros seres. Está bien. Ay, me encanta. Interesantísimo. Ahora voy a compartir la web donde se puede leer todo esto también Genial. que nos Perfecto. decías. ¿Hay alguna pregunta? Ah, tal vez pasé mi adolescencia en la provincia de Misiones, que es subtropical, y todo esto que estamos hablando nosotros con respecto a la ecología y a la posnaturaleza, encontré que en el saber, en el imaginario y también en la ciencia del grupo que estaba habitando en ese momento ahí, los Mboa, que quedan, por suerte, es un grupo que ha permanecido, que han sabido sobrevivir como pueden. Todo esto que estamos hablando estaba ya en el saber de ellos, que las plantas oyen, que te podés sentar al lado de una planta que es de la familia de las ortigas y la podés ver crecer, porque tiene una vida corta y luego muere, pero bueno, fue una experiencia para mí inolvidable ver crecer una planta. Entonces, ¿cómo hacemos para conjugar estos saberes ancestrales que pertenecen en este caso, a una protonaturaleza? ¿Cómo hacemos para integrarlos o dialogarlos con esta posnaturaleza? Gracias, Lili, por la pregunta. Me parece una No, pregunta súper importante y creo que está justo ahí lo que hablábamos de estas líneas del tiempo que van hacia atrás y hacia adelante y que se encuentran en algún momento. Yo cuando mi experiencia con otras formas de leer el territorio, una de las más importantes, igual que compartías la de tu lugar, fue cuando me encontré con los indígenas de la población navajo, con la población que habita Nuevo México. Yo estuve estudiando todos los territorios ligados a la tecnología nuclear, ¿no? Y como todos esos territorios condenados a una especie de muerte, ¿no? En vida. La población navajo tiene unas formas de storytelling y unas formas de narrativa y unas formas de entender el territorio como parte de la estructura social, ¿no? Que cuando los americanos rompían una piedra para extraer uranio,
ellos estaban perdiendo a un ser querido, ¿no? Y para mí ese perspectivismo que debemos de habitar, ¿no? Esa forma de entender que hay tantas perspectivas y relaciones con el territorio, con las plantas, con las piedras, con el paisaje, es súper importante para llegar a una empatía, ¿no? Ecológica. Y para mí fue fascinante pensar cómo esa relación con los otros que humanos, que en este caso eran piedras, montañas, como seres que habitan no solo su territorio, sino su espacio sociopolítico, que para mí eso es muy importante, ¿no? Una piedra puede estar al mismo nivel que una abuela, ¿no? En un sentido de relaciones. Y tienen los string figures, ¿no? Que son estas figuras de cuerdas, no supongo que conoceréis, que son maneras de contar, que son maneras de relatar y de contar historias. Qué distinta es la narrativa cuando viene dibujada en una cuerda a cuando viene escrita en un libro, ¿no? Como que dos formas tan distintas de narrar una relación con el territorio. Entonces, estoy de acuerdo con tu pregunta, me parece súper importante, no solo por cómo se incluyen, sino cómo incluimos esos formatos que los narran, ¿no? Como no solo cómo incluimos esas perspectivas sobre el mundo, sino cómo incluimos formas de narrar y de aproximarnos a la cultura que se salgan del texto, que se salgan de la teoría, ¿no? ¿Cómo aprendemos con juegos de cuerdas? Podría ser una pregunta, ¿no? Y esto es algo que intentamos hacer desde el instituto también y que me parecen ejercicios súper importantes para que la cultura empiece a romper esas metodologías aprendidas, ¿no? Como del consumo cultural, como obviamente hacemos libros porque nos encantan los libros, hacemos exposiciones, pero deberíamos de tener otros formatos también con los que narremos otras formas de estar en el mundo. Gracias, Gabriel. Gracias, Lili. Gracias. Acá veo que hay otras preguntas en el chat. Ale Buntes dice, la pregunta que podríamos hacernos es cómo salir de esto. ¿Hay forma o solo tenemos pequeños actos que nos permitan sobrevivir hasta que el planeta se extinga por completo? Luego hay otra pregunta. Ah, no, eso. Perfecto. Bueno, Acá hay otra. Hola, les quería preguntar cómo funciona el instituto, cómo se agrupan, si todos participan en las diferentes actividades o tiene subgrupos o cómo logran esa organización. bueno, son dos preguntas muy diferentes. Muy La primera es muy amplia y muy compleja y nos daría para mucho tiempo. Yo creo que hay que creer en el futuro, hay que creer en otras formas de estar y que no es una huida, no es una salida, es un estar en esa contradicción y en esa complejidad y es un estar de otras formas y es un estar mejor. Y creo que es importante tomar esa responsabilidad y tomar un posicionamiento, ¿no? Pero bueno, tal y como están las cosas, la verdad que hay días que es difícil, ¿no? Plantear esa salida. Igual la huida también es una huida como una posibilidad, ¿no? Huir como algo posible hacia otro mundo en el que queremos habitar, ¿no? Si no nos gusta habrá que crear otro al que podamos huir. Y para eso también está el arte, ¿no? Para eso también está la literatura, para eso también está la ficción, ¿no? Para crear esos mundos a los que podamos huir. Igual la huida no es un recurso tan malo al fin y al cabo, pero hay que crear los espacios a los que huir. Y luego la organización del instituto es bastante orgánica. Sí que es un colectivo, es una familia, es un organismo, tiene cierta estructura, nos gusta esa indefinición, pero bueno, al final no deja de ser un proyecto que tiene que funcionar, que tiene gastos, que tiene las problemáticas asociadas a montar una parainstitución independiente. Y entonces lo que hacemos es dividirnos como diferentes proyectos, cada uno por afinidad. Somos ahora mismo 6 personas como el núcleo duro, el núcleo estable, y luego hay otras 4 o 5 personas trabajando. O sea, ahora mismo en la nave, en el espacio, hay unas 10 personas, porque también invitamos a artistas a que pasen tiempo con nosotras y que hagan residencias artísticas. Hacemos una residencia nacional y una residencia internacional, que son lugares muy interesantes también de encuentro y de pensamiento y de producción de obra. Y luego el instituto, pues
va aprendiendo formatos, ¿no? Como hacemos seminarios online, hacemos el programa de estudios y luego pues encargos que nos van haciendo. Y con esto os abro la puerta digital para que nos escribáis al mail y estéis en contacto si os interesa cualquiera de nuestros programas o si tenéis cualquier pregunta, por favor, aprovechad. Y también físicamente, si pasáis por Madrid, la puerta está abierta. Tenemos un espacio en el que cocinamos juntos, en el que pasamos tiempo juntos y también es muy importante para mí esa idea del espacio de cuidados, ¿no? Como decías, Víctor, ¿no? Como un lugar desde donde se piensa cuidándonos, se piensa cocinándonos, se piensa pasando tiempo juntos. Bueno, aquí nos preguntan cómo es el mail, pero me imagino que en la web pueden también tener acceso a escribirles, o no sé si hay convocatorias en algún momento del año. Imagino que debe ir por ese lado la pregunta. Voy a escribir el mail, pero sí, está en la web. Pues nada. Y ahora mismo está abierto el programa de estudios independiente, que es un programa de 6 meses de duración y está toda la información también en la web. Y estamos a punto de editar un par de libros, o sea que sí que van a pasar cosas dentro de poco interesantes. Ya hemos empezado los 2 seminarios online, pero habrá más próximamente. O sea que siempre estamos constantemente haciendo cosas. Y luego en Instagram y en todas las redes siempre estamos colgando el contenido y es bastante accesible todo. Perfecto. Estás silenciado, Víctor. Justo había dicho algo importante, pero bueno, se perdió. No, pensaba también en lo que habías dicho en respuesta a la pregunta si podemos de alguna forma, hay algún tipo de escapatoria como a este presente que vivimos, y también pensaba en este pensamiento que piensa futuro y mundos posibles también como una forma de generar nuevas alianzas. Desde ese lugar también, volviendo a siempre autoras que uno revisa como Donna Haraway, este manifiesto de las especies también acompañantes, también a mí también me marcó muchísimo, también pensando también en esta fusión que ya hace los términos naturaleza-cultura, que muchas veces se pensaron también como separadas, también como entidades separadas, donde también de alguna forma en el pensamiento de ella desaparecen o se fusionan, se puede decir, y de alguna forma generan nuevos tipos también como de imaginarios, que creo que es lo que hace falta, ¿no? Lo que hace falta también pensar no solamente la naturaleza o al mundo herido, también pensarlo, qué tipo de alianzas podemos hacer con él. Yo pienso también en las alianzas que se hicieron por ser en América Latina con la naturaleza. Pensemos que inclusive la Revolución Cubana ocupó la naturaleza como subterfugio de lucha. Entonces, existen miles de formas también de alianzas nuevas o nuevas formas también, creo, de interpretar la naturaleza, inclusive desde el arte, que generan nuevas narrativas y nuevos tipos también posibles de imaginario. Entonces, creo que tenemos también que eliminar, así como Donna Haraway, este pensamiento que separa naturaleza y cultura, sino que pensarlo como un lugar de cuerpo, lenguaje, historia, mundo. Sí, totalmente. O sea, eso es uno de los proyectos principales del instituto, ¿no? Difuminar esa separación, sobre todo porque si no lo hacemos, no tomamos responsabilidad, ¿no? Si no entendemos que la cultura está totalmente intrincada en la forma en la que vemos los ecosistemas, en la que vemos los territorios, en las que vemos a las otras especies, las jerarquías, ¿no? Con las que una cosa que para mí es muy importante intentar hacer cada día, ¿no? Es como intentar hacer una especie de aplanamiento ontológico, como intentar convencerme de que todas las cosas que hay en el mundo tienen el mismo valor real, ¿no? Como que Claro. Que es un ejercicio que te acerca a una nueva forma también de entender las jerarquías en torno a las que se ha construido el poder, el colonialismo, la violencia, el extractivismo, ¿no? Como si piensas de la misma manera
Y ahí incluyo también todas esas cosas que son incómodas de convivir, ¿no? Como si incluyes un plástico, una botella de plástico al mismo nivel que una tortuga preciosa, y le incluyes al mismo nivel que una televisión o que un vaso de agua, entonces podemos empezar a aplanar ontológicamente la relevancia y la necesidad de pensar el mundo desde otras alianzas, como decías. Porque también la botella de plástico está en el mundo y también la botella de plástico necesita Claro. una nueva forma de habitar y de pensar, ¿no? Y en el pensamiento ecológico a veces hay una especie de trampa, ¿no? En la que acabamos como también jerarquizando ciertas cosas por encima de otras para salvarlas porque son más bellas. Volvemos a Claro. caer en la misma trampa, ¿no? De ese pensamiento jerarquizado de lo que es mejor, lo que es peor, de qué necesita más atención, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que hicimos en Berlín hace un tiempo fue una especie de terapia de microplásticos y terapia de plástico, ¿no? Como intentar pensar el plástico desde el amor, ¿no? Como intentar pensar el plástico también desde como algo con lo que convivimos y con lo que tenemos que tener ciertas empatías, porque está en el mundo, porque está en todos lados, ¿no? Porque tenemos también que convivir y cuidarlo, ¿no? Tenemos la responsabilidad de cuidarlo, ¿no? De hacer que tenga sus ciclos controlados, de que se recicle, ¿no? Y para mí eso es muy importante, ¿no? Para establecer nuevas alianzas. Que no sean alianzas aparentemente fáciles, que sean alianzas complejas, donde todo tiene cabida, ¿no? Sí, eso me hizo acordar también una performance que hiciste tú, Natalia, esa que se llama Bye Bye Device, donde le pedía a la gente que traiga sus celulares, computadoras antiguas para hacerle una despedida. Sí, en el año 2018, en un lugar que se llama Mana Contemporary, me invitaron a un festival de arte y tecnología, entonces sí, se llamaba Bye Bye Devices, entonces nos traían todas las electrónicas, sus headphones, vibradores, aparecieron cámaras de fotos, celulares que a veces uno tiene guardaditos en el cajón y dice voy a hacer algo o te da como Hasta, nostalgia tirarlo, ¿viste? hasta Entonces juguetes hicimos sexuales. como un funeral o sea, de transmutación de devices, de electrónica. Y les cantábamos, hicimos una rueda, la gente llevaba de todo, y la verdad que fue re interesante, y con todo eso después lo utilizamos para el festival, entonces había cositas que por ahí funcionaba mal la pantallita, pero tuvieron otro lugar y como se reactualizaron de alguna manera, tuvieron otra vida también, pero juntamos un montón de cosas y la verdad que estuvo bueno, o sea, como que claro, viste, a veces uno tiene un celular 3 años en el cajón porque generaste como un vínculo con el celular de mucho tiempo, ¿no? Claro, guardan Eh, afecto las eh, materialidades también. Totalmente, sí. Y hay Claro. que dejar de demonizar ciertas materialidades porque están Claro. ahí, ¿no? Como que están conviviendo. Yo también en mi práctica artística pienso mucho en el estudio como un lugar de tránsito de los materiales, ¿no? De materiales que entran, se resignifican, se transmutan y vuelven al mundo de otra forma, ¿no? Y para mí ahí la tecnología es súper importante de contar con ella como un posible material con el que producir obra, ¿no? Como yo hay ciertas esculturas que las hago con un reciclaje de tecnologías, ¿no? Que para mí es muy importante cómo el arte es capaz de resignificarlas y devolverlas al mundo con otra vida, ¿no? Claro. Acá total. Pau Matos nos hace Sí, una hay pregunta. varias. ¿Lo querés leer, Nati? Ujú. Sí, vi que había varias preguntas Y, de y Pau después, Matos, y que después dice Agustina Sario levantó la mano. Sí. eh, cómo decolonizar la biblioteca teórica que moldea las formas en que ejercemos la práctica profesional. Y es una pregunta continua que dice, ¿y ese afecto también es parte de una plusvalía a diseñar por parte del mercado? Mm, Ah, no, son dos preguntas diferentes, perdón. mm. Claro. Acá, ¿cuál es la aproximación a la crítica postcolonial que proponen? Y si es que la articulan en la práctica curatorial, ¿cómo descolonizar la biblioteca teórica que moldea las formas que ejercemos en la práctica profesional?
Gracias, Matos. Es una pregunta muy importante también, la idea de colonizar o de colonizar el pensamiento. Nosotros lo afrontamos desde la escucha, desde una escucha realmente humilde. Vuelvo como a plantear que la idea de la posnaturaleza nace primero por desarticular un acercamiento a lo natural desde la modernidad occidental colonizadora, y ahí nos situamos muy dentro de este lugar del mundo para desarticular nuestras propias estructuras del pensamiento. Yo cada vez que voy al Museo de Ciencias, como decía antes, o a un museo, por conectarlo, ¿no?, con esa idea también de la biblioteca teórica o de los marcos donde nuestro pensamiento opera, mi proceso de decolonización es mezclar todas esas, o sea, cuando veo el Museo de Ciencias, cuando veo el Museo de Antropología, veo un museo de colonización, veo un museo donde lo que menos veo son fósiles, lo que más veo son vitrinas, ¿no? Veo toda la parte, todas las estructuras que exponen las colonias, ¿no? Pero puedes decolonizar también la idea del jardín, que es una idea romantizada de una naturaleza higienizada, ¿no?, y bella, en realidad viene de cómo los egipcios colonizaban sus territorios, ¿no? Como los primeros jardines egipcios se utilizaban a las plantas más exóticas de los territorios conquistados como arquitecturas de representación de poder, ¿no? Como la propia idea del jardín nace, por tanto, desde una idea colonialista de territorios. Entonces, hay muchas capas de decolonialidad que para nosotros son importantes, y es a través de alianzas, ¿no? Como hemos hecho varios seminarios, ya os decía, con Caja Negra, pero también hicimos uno muy bonito con Marisol de la Cadena, que es una gran amiga y pensadora, que a mí siempre digo que me regaló esta forma de pensar con el pero no solo, tan bello que tiene ella, ¿no? Con el Gabriel, una montaña es una montaña, pero no solo, ¿no? Como que la montaña es la definición humanizada, colonial, natural de las cosas, cultural de las cosas, pero hay un otro mundo completamente ajeno a lo que tú eres capaz de percibir y pensar, que está ahí, ¿no? Y depende de ti que te quieras acercar a él. Entonces hay muchas formas desde las que lo intentamos hacer, pero son procesos lentos y complejos, ¿no? Como que yo creo que la decolonialidad necesita también su tiempo, necesita también sus metabolismos, ¿no? Y hay decolonialidades distintas, ¿no? Como yo puedo decolonizar ciertas ideas y otras me tienen que ayudar a decolonizarlas, ¿no? Como que ahí creo que es un trabajo también muy importante de establecer alianzas, como os decía. Agustina, no sé si quieres aprovechar y saltar. Hola, Hola. hola. Muchas gracias, súper interesante. Bueno, vamos a este lado de las alianzas, porque creo comprender las prácticas artísticas e institucionales que plantean dentro del instituto, y que eso a ustedes les hable como lugares de pensamiento, espacios curatoriales, pero bueno, como decías, no solo eso, en relación a cuál es tu visión y cuál es la receptividad de las políticas culturales, quizá allá en España o mismo en Europa, ¿no? Porque, bueno, justamente por el no solo eso, y porque la escucha y las prácticas que podemos, bueno, que me siento cercana y podemos adherir, quizá hay veces que se necesita muchísima energía para abrir nuevos espacios y sobre todo que nos escuchen quizá, ¿no? En relación a eso va la pregunta. Totalmente. Y bueno, ahí tristemente la situación es muy precaria y la forma en la que se cuida o se protege la cultura en países como España pues es la que es. Tenemos muy poquito apoyo gubernamental, estatal, de la Ciudad de Madrid, muy poquito, porque al final la cultura se vuelve a monetarizar ¿no?, como datos de visitas a museos y de, bueno, este tipo de economías de la cultura que van lejos de los procesos lentos, de los procesos complejos y ahí estamos viendo que esta independencia nos está dando mucha fuerza, como os decía, a través también de las redes, ¿no? Como que a través de estos nuevos espacios operacionales que para una institución como la nuestra, que es independiente, que se tiene que buscar sus propios mecanismos de financiación y formas de trabajo,
pues son muy interesantes, ¿no? Como también ahí nos enfrentamos a lo que decías, son contextos muy específicos, ¿no? Nosotros cuando hacemos un seminario online y lo ofrecemos, 200 euros en España es un precio que es asequible, pero para una persona en Perú o una persona en... puede ser imposible de abordar, ¿no? Entonces ahí intentamos ofrecer becas, intentamos ofrecer distintos tipos de relación, pero es complicado, ¿no? Como el mundo de la cultura al final tiene todavía esa fisura, ¿no? De no entenderse como una herramienta realmente transformadora, ¿no? Y realmente práctica, ¿no? Como yo creo en una cultura y en un arte prácticos, en el sentido transformador de la palabra, ¿no? Y es una pena que no haya más apoyo, obviamente. Pero bueno, hay que buscarse los formatos. Ahora mismo el instituto, después de 3 años, tiene cierta estabilidad y es gracias a toda esa energía de la que hablabas, ¿no? que hemos puesto, ¿no? Como mucha energía que hemos puesto y que hemos recibido también. Que toda la gente a la que hemos invitado a participar nos ha dicho que sí, y eso es un regalo increíble. Pensadoras, artistas que para mí han sido siempre referentes y muy importantes, se han subido, ¿no? al proyecto, y ese capital humano también es impagable, ¿no? Como es súper importante del proyecto. Entonces, bueno, habrá que inventarse las formas, ¿no? de sobrevivir. Cuando no me quiero imaginar cómo estará ahora la situación en Argentina o en Brasil. Debe ser bastante fuerte. El otro día estaba con un amigo que es cineasta. Nos sorprendíamos porque Eduardo Williams, que tiene una película que está El auge del humano, que está moviéndose mucho por Europa y que estuvieron moviendo en el Festival de San Sebastián, y es increíble que con la precariedad y las dificultades que hay, sigue habiendo tanta gente haciendo cosas increíbles. Es como en las ruinas, ¿no? Nace como brotan una cantidad de maravillas, ¿no? Entonces al final, como esta idea también de Anat Singh, ¿no? De habitar la ruina, ¿no? De dejar que los mushrooms, que los hongos crezcamos en la ruina, que los hongos crezcamos en la ruina también es importante, ¿no? Como pensamos mucho en el compostaje como una forma de economía, ¿no? Y es una supervivencia de compostaje. Es muy gratificante, por ejemplo, cuando este pensamiento está acogido por Fundación Proa. Claro, Digo, total, es maravilloso. Y cuando recibimos este tipo y de apoyos institucionales o de fundaciones que de repente quieren conversar con nosotros, es súper importante, y le decimos a todos que sí, y son las estructuras culturales que estamos fabricando, ¿no? Y son súper importantes, sí. Claro, en ese punto es súper interesante también porque también si uno advierte rápidamente como en esta charla, de alguna forma, se puede decir que la individualidad en sí es casi una ilusión cultivada, porque uno siempre está trabajando a través de otros, con otros, está generando de alguna forma alianzas con gente, no sé, que está en Madrid, con personas, con no humanos, como hubiéramos dicho, otras alteridades que todavía no son definibles, pero desde que nos despertamos, muchas condiciones de nuestra vida están tocadas y están atravesadas por relaciones de compañía que muchas veces no tienen una traducción. Entonces creo que pensar programas que sean capaces de tomar, aglutinar este tipo de contenido, estas formas de relación, para mí es como también es como importante también porque son temas que se están debatiendo recién, son temas muy del presente. ¿Sí? Esto también nos interesaba mucho del instituto porque muchas veces cuando se plantea, inclusive en museos, como podría ser también PRO, instituciones grandes, siempre uno de los conflictos que uno tiene al generar este tipo de programas es que se busca un objetivo, y muchas veces estos programas no es que tengan un objetivo en sí, son procesos. Totalmente. Entonces, para instituciones jerarquizadas es difícil todavía contenerlos porque son poco cuantificables, no se sabe cuáles son los resultados. Me preguntan, ¿de qué van a hablar? No sabemos de qué vamos a hablar, pero vamos a generar una conversación, pero no sabemos de qué. Entonces, este tipo también de flujos también temporales que pueden ocurrir y discursivos es súper interesante, y también
generan algo que tendemos a llamar también como una curaduría, un pensamiento más poroso, más frágil también, que es capaz de aceptar formas de pensamiento que todavía no están solidificados, porque todo lo que hoy día nos viene a hablar a Gabriel inclusive son teorías, especulaciones con las que nosotros abrazamos y queremos seguirlas desarrollando, pero son pensamientos muy del presente que no están todavía en la universidad, no están en la escuela, no se están desarrollando aún Total, de una forma sistemática. totalmente. Natalia, ¿había alguna otra pregunta? ¿Algo para Gabriel? No, me parece que ya estaría. Ah, Están todas las preguntas realizadas. Por las dudas dejamos un minutito más. Si alguien quiere preguntar algo más y si no, ya vamos a ir cerrando. Eh, Porque bueno, en Madrid es mucho más tarde también que en Argentina y Sao Paulo. Y ya A ver si hay alguna pregunta. casi las 12 de la noche acá. Ay, no bueno, puedo creer. avisarles también, muchas gracias por estar presente y tenemos en cuenta esta diferencia horaria que es bastante. Y quería avisarles que queda la charla grabada aproximadamente en una semana. Va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Proa TV. También está en formato Spotify y a través de tanto la web de Proa como la web de Reset y las redes sociales se avisa esta información, así que bueno, y si no, también pueden fijarse dentro de una semana. Y aquí nos están compartiendo, veo, Guara Cardoso, muchas gracias por lo que nos compartís. Miriam Gibert, gracias por esta fructífera charla. Bueno, me están mandando muchos agradecimientos. Betina, muchas gracias por el encuentro y por compartir sus saberes, investigaciones y experiencias. Y bueno, Guara Cardoso ahí nos dice que invita a leer el texto de Elvira Espejo, que lo deja compartido. Bueno, muchos Saludos desde saludos desde México también. México y desde No, diferentes lugares del mundo. muy feliz y también agradecer a todos los que participaron, también por sus preguntas, también por la buena onda y especialmente a Gabriel y a la gente que compone también el instituto, porque todo este tipo de temas que son frágiles, que se están formando, creo que nos ayudan de alguna forma a cultivar afectos alegres, nos generan formas de vida, deseo, líbido, y nos crean conexiones y aumentan también nuestra capacidad colectiva para actuar y responder frente a lo que nos toca vivir. Así que desde ese lugar, todo nuestro corazón, Gabriel, por todo el trabajo que están haciendo, lo seguimos siempre y lo vamos a seguir teniendo con nosotros acá en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotras y sigamos pensando futuros deseables. Estamos pensando en un futuro deseable entre todos, por eso. Acá mucha gente Imaginando. dice que te van a pasar a Muchas visitar, gracias. te van a pasar a visitar a Madrid acá. Por Gente, favor, Sí, venid a Madrid, que sí, vamos, cocinamos rico también. porque vamos a todo, ir en Malón a Madrid, al Por instituto. favor, por por eso. favor. Sí, sí. Muchísimas Muchas gracias. gracias y cuidaros mucho, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Cuidado. Gracias. Chao, chao a todos, chao Gabriel, chao Natalia, Genial, Chao. genial momento, genial momento. besos. Muy lindo. Estamos ahí, ya. Perfecto, chao Gabriel, nos vemos. Chao, Víctor, un gusto, cuidaros Y mucho ustedes también cuiden y también, seguimos hablando. cuidados por allá, seguimos hablando. Venga, Abrazos. que vaya muy bien, chao.